Hola a todas, nosotros somos el grupo 10 y estamos formados por Paula, Irene, Elisa y yo, Jorge, y escogimos trabajar el cuento de Ana María Matute que se llama Caballito Loco. Y bueno, ahora os voy a hacer un pequeño resumen del mismo. El cuento narra la historia de un pequeño potrillo que fue concebido con la intención de convertirse en el sucesor del líder de la manada de caballos. Sin embargo, cuando nació todo esto cambió, pues sus características lo definían como un caballo un poco loco y no servía para liderar a nadie. Fruto de esto, se convirtió en el hazmerreír de todos los miembros de la manada. Esta situación llevó al pequeño caballo a buscar nuevas fronteras donde ser útil y encontró a las afueras de un pueblito a un niño que vivía una situación muy semejante a la de este. Caballito quiso ayudarle y el niño se aprovechó de la ayuda que le aportó, vengándose así de quienes habían hecho daño, quienes le habían hecho daño. Este niño, cabe mencionar que se llamaba Carbonerillo. Todas estas acciones llevadas a cabo por Carbonerillo tendrían sus consecuencias al final del cuento, terminando de una forma muy trágica. Esta historia presenta un tiempo muy diverso, pues hay sucesos que pasan de forma rápida y dinámica, mientras que otros suceden con mayor calma. Un ejemplo del paso del tiempo podría ser la infancia de Caballito Loco. Esta parte de su vida, el tiempo transcurre de una forma muy apresurada, haciendo hincapié en el desprecio de su padre y el resto de jóvenes potrillos hacia él por estar loco, decían ellos. Sin embargo, la narración cobra cierta lentitud, especificando con claridad el cielo, sintiendo en ocasiones el olor de la muerte. En lo referente al espacio, el cuento se desarrolla en lo alto de una remota montaña, cerca de los bosques, apenas sin hojas, describiéndolos muy detalladamente. Consideramos que este espacio es prioritariamente imaginario porque pensamos que a través de los personajes se trata de narrar preocupaciones, experiencias, sentimientos que se quieren evitar en la realidad, aunque podría también interpretarse desde otras perspectivas distintas. Centrándonos en la vida personal de la autora, analizando artículos observamos que de pequeña presentaba continuos malos comportamientos y enfados con su madre, hechos intencionados que pues buscaba siempre situaciones semejantes para ser castigada en su cuarto. Eran estos momentos en donde dejaba volar su imaginación y empezaba a escribir. Escribía, refugiándose en la literatura para combatir estas situaciones tan negativas por las que se encontraba. Es todo esto por lo que consideramos que el cuento sirve como método de evasión por todo lo que vive y los personajes sirven como seres que presentan vivencias que a ella le suceden o que desea que le sucedan. Por ejemplo, el amor que presentaba a la madre de Caballito Loco quizás es un amor idealizado perdón, que desea que su madre tenga con ella. En lo referente a los personajes, observamos que los principales son Caballito Loco y Carbonerillo, el niño. Caballito nace con la intención de ser el líder de la manada, como antes comenté, aunque desde el momento en el que nace todos lo desprecian. La historia le guarda otra función muy distinta, que, que no es la de liderar la manada. Este se convertirá en salvador, concretamente del niño, pues se encuentra aislado y repudiado del pueblo en el que vivía y Carbonerillo como que empatiza muy bien con él. Por otro lado, Carbonerillo es el otro personaje principal, un niño sin padre ni madre y con una familia, con una infancia muy dura. Es por todo esto que al ver que Carbonerillo se le acerca, lo utiliza para vengarse de todas aquellas personas que le hicieron daño. Uno de los personajes secundarios que también queremos mencionar es la madre de Caballito Loco, Cira, una figura de apoyo, comprensión y cariño, la única que tiene el caballito a lo largo de toda la historia. Vale, para continuar, en lo referente al apartado del tiempo del cuento, observamos que los hechos son contados de forma lineal, pues la historia ha sido relatada desde el nacimiento hasta la muerte del caballito. En lo referente a las técnicas empleadas, en el cuento podemos observar alguna elipsis, pues se encuentran algunos saltos temporales y un claro ejemplo de ello y que consideramos adecuado nombrar es en el momento en el que dicen pasaron 2 primaveras más y un día Carbonerillo se vengó, tal y como había dicho.
Gracias a ella podemos ver cómo Carbonerillo se transforma de un niño maltratado a un maltratador, dándonos así un desarrollo de dicho personaje. Durante la narración también podemos encontrar técnicas de analepsis, en donde la autora traslada la acción al pasado, alterando de esta manera la secuencia cronológica. Y un ejemplo que observamos fue cuando explicó cómo había sido tratado en su infancia, bueno, en sus primeros años de vida, Carbonerillo. Y así. En lo referente a los puntos de giro que observamos a lo largo de la historia, es decir, los momentos así de transición que nos relata el cuento, observamos uno bastante claro, el cual consideramos evidente en la historia y se sitúa en el final de la misma. Y es justo en el momento cuando el caballito tiene que tomar una decisión muy importante, la de si ayudar a escapar de los habitantes del pueblo a Carbonerillo o por el contrario desprenderse y salvarse a él mismo. Finalmente decide ayudarlo a escapar de ese odio que se dirige hacia él y por consiguiente es asesinado, terminando así la historia. Este punto de giro lo hemos visto como muy drástico, o sea, un punto de giro drástico, y que también se podría tratar del revés, haciendo girar la acción en un sentido nuevo, pues la historia daría un giro de 180 grados, cambiando totalmente el rumbo. El segundo y último punto de giro destacable que hemos mencionado es en el momento en el que nuestro protagonista decide marcharse de su manada para descubrir qué hay más allá de la montaña. Este es un acto que hace un cambio radical en la historia, cambiando el espacio, los personajes e incluso la trama del cuento. A lo largo de la historia se tratan varios temas, sin embargo hemos marcado como central, porque creemos que está guiado y en gran medida el cuento por el acoso. Por otro lado encontramos también un segundo tema bastante presente en la lectura acerca de los valores y este va ligado a lecciones de vida. La mayoría de estas lecciones y principios de vida son dados por Sira, la madre del caballito, a su pequeño hijo, y estos son momentos esenciales de valor en la historia. También es destacable la intención que tiene Caballito Loco con Carbonerillo, pues se acerca a él porque se ve reflejado, aislado y despreciado, demostrando así un sentimiento de empatía, de cariño y compasión. Centrándonos en el lenguaje literario empleado a lo largo del cuento, observamos cómo hay variedad de recursos literarios y hemos encontrado símiles, personificaciones y metáforas. Voy a comentar un ejemplo de metáfora. Y es cuando Caballito quiere referirse a la belleza que desprende el niño, Carbonerillo, con su simple presencia y comenta, el lunar de Carbonerillo es hermano de la estrella de la tarde. El tema que hemos elegido son las relaciones sociales y familiares, cómo influyen los personajes en su vida personal y emocional. En particular, la mímesis se va a centrar en la relación de madre e hijo, o sea, de Sira con el caballito. De otra parte, podemos destacar también el tema de la bondad de caballito contra la maldad de Carbonerillo. O sea, se va a explicar que enfrente de momentos de maldad hay que tener en cuenta la bondad. Dado que el relato nos ofrece importantes moralejas y lecciones sobre las relaciones sociales y familiares, hemos decidido actuar una actividad en clase en que consiste en leer una parte del cuento que permita analizar el acoso que recibe el protagonista de parte del resto de la banda y el amor de la madre respecto a su hijo. Después de haber leído este cuento, el alumnado hará algunos comentarios a través de una bobina de lana. Expresando su pensamiento, por lo tanto, el alumnado irá a trabajar sobre su ser único, especial, y sobre el desarrollo de su autoestima y las relaciones sociales y familiares. Y aquí podemos ver el trocito de cuento. Bueno, comenzará el docente
después de haber leído esta parte del cuento, a pasar la bobina a un alumno al azar. Se le realizará una pregunta sobre este fragmento. Y el alumno que la haya recibido, pues tiene que contestar dando su punto de vista acerca pues, del tema que se está tratando. Por ejemplo, alguna de las preguntas que se le puede realizar al alumnado pues sería: en cuanto a la frase dicha por los otros caballos y yeguas, un caballito loco, qué cosa más despreciable, ¿consideráis que Caballito, hijo de Cira, estaba loco y era despreciable? También se le puede preguntar cuál era su forma de comportarse o actuar para que dijeran que estaba loco. ¿O consideráis que somos diferentes entre nosotros? Y según la respuesta, ¿por qué sí o por qué no? Y por último, si es una locura lo que veo en tus ojos, yo amo la locura. ¿Qué pensáis acerca de que la madre de Caballito dijese esto? Para vosotros, ¿qué significado tiene? Bueno, pues una vez finalizada la participación de un alumno, ese cogerá una parte de la lana y se lo pasará al compañero o compañera que él desee. Entonces, ese compañero o compañera hará lo mismo, cogerá la lana, el docente o la docente le dirá la pregunta y él contestará pues dando su punto de vista y le volverá a pasar la bobina de lana al compañero que desee. Entonces, cuando se termine esa ronda de preguntas, nos daremos cuenta que todo el alumnado estará unido por la bobina de lana y se habrá creado una telaraña, como podemos ver en la foto de la diapositiva. No todos contestarán a las mismas preguntas, pues se realizarán varias, profundizando pues, poco a poco en lo que hemos estado viendo. Y todo ello se realizará en voz alta y permitiendo que todo el alumnado que desee se exprese y escuche al resto de los compañeros y compañeras, obteniendo reflexiones acerca de la importancia de las relaciones con los demás, empatizando con el resto y tratando siempre de forma adecuada pues al resto. Vale. Y para la mimesis 3, una vez que hayamos analizado el tema a tratar, realizaremos un par de actividades en días distintos para trabajar los valores importantes que consideramos que puede transmitirnos este cuento. La primera actividad que vamos a realizar pues, se llama el cariñograma. Para llevarla a cabo, el docente deberá de realizar un trabajo previo a la actividad, debido a que en el aula tiene que estar colocado un mural como el de la foto, con sobres y cada sobre tendrá el nombre de un alumno o alumna. Entonces, a continuación pues se le explicará que cada uno de ellos y ellas tendrá que hacer una pequeña carta al compañero de su derecha o a la compañera. En dicha carta pues tendrán que redactar características y aspectos positivos del que le haya tocado de la derecha, que esa persona pues debe de mantener, pues son buenos y agradables para la convivencia en el aula. Gracias a esta actividad pues se generará un buen ambiente en el aula. Y bueno, pues estos mensajes se leerán al salir de clase, pues servirán para que el alumnado se vaya feliz a casa y gracias a todo lo bueno que le hayan escrito en la cartita. Y así también lo pueden analizar con el familiar que le acompañe de clase a casa. Y bueno, por último, la actividad 2. Para la próxima actividad hemos propuesto realizar un día orientado a las familias. En él pues, se pretende que el alumnado al finalizar las clases de un determinado día de la semana dedique en parte de su tiempo en escribir un mensaje positivo y negativo, o sea, tanto positivo como negativo a un familiar. Ya sea una característica, una cualidad, un defecto, una experiencia, etc. Que quieran transmitirle vía escrito a sus correspondientes miembros de la familia. Y bueno, pues aquí ha acabado la presentación del grupo 10. Esperamos que os haya gustado